Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la UT 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUT, Sandra Marín, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy hablaremos sobre la matrícula cero para las universidades públicas, que afortunadamente ya es una política de Estado y que busca cobertura, calidad, inclusión. Pero ¿cuáles son esos alcances que tiene la matrícula cero? ¿Evitará la diserción? ¿Cuál será su costo? Son preguntas que abordaremos con nuestro invitado el día de hoy, pero antes de saludar a nuestro invitado, saludo con las muy buenas noches a Sandra Marín. ¿Cómo va, Sandra? Hola, buenas noches Sonia, buenas noches Francisco, espero que se encuentren muy bien. Y pues nada, Sonia, ya tú lo has dicho y yo voy a permitirme presentar a Francisco Cajiao. Francisco es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Durante más de 25 años, él ha trabajado como maestro en primaria, secundaria y en el ámbito universitario. Ocupó la rectoría de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica y de la Universidad CAFAM. Fue director del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, se desempeñó como subdirector de planeación del SENA, trabajó casi 10 años o cerca de 10 años como consultor de las Naciones Unidas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Roma y Mozambique. También ha sido consultor de la UNESCO en Perú y de la CAF en los países del área andina. Alrededor de 10 años fue director de la división de la Fundación FES. Desde allí impulsó proyectos de investigación y desarrollo escolar como Atlántida, Nautilus, Pléyade y ha sido asesor de Colciencias para el programa Ondas de Ciencia y Tecnología. Actualmente es asesor del Ministerio de Educación, es columnista del Tiempo y ha publicado varios libros y numerosos artículos y ha desarrollado una amplia labor en investigación educativa. Vamos a nombrar una de sus publicaciones, dentro de las cuales se destacan Poder y Justicia en la Escuela Colombiana, Pedagogía de las Ciencias Sociales, Las Fronteras de la Normalidad, La Piel del Alma, La Formación de Maestros y su Impacto Social e Instrumentos para Escribir el Mundo. Y su más reciente libro se llama La Identidad de los Maestros frente al Cambio Social. Entonces, pues esta es la presentación de nuestro invitado del día de hoy, Sonia, y empecemos pues en materia. Sí, buenas noches entonces a nuestro invitado, una larga trayectoria y qué mejor que con él, que es experto en educación, que además ha sido de la casa de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas como rector, también como rector de la Universidad Pedagógica. Es un gusto. Bueno, empecemos entonces con esto de la matrícula cero, que la verdad yo creo que es el resultado, profesor Cajiao, de esa lucha, ese estallido social del 2019, 2020, 2021 donde los jóvenes salieron y yo creo que muchos resultados buenos para el país como este, el tema de la gratuidad en la educación, sobre todo pues en universidades públicas, es uno de esos resultados de este estallido social. Pero pues son muchas las preguntas que se vienen a la cabeza frente a lo que se viene para el gobierno nacional, para los mismos estudiantes frente a esta matrícula cero. Queremos que nos hable acerca de, digamos, como ese proceso para que el gobierno de Gustavo Petro, el Congreso aprobara esa matrícula cero, que hay que decir antes, esto venía pues del gobierno de Iván Duque, no era una política de Estado, eran como los inicios de la matrícula cero. Sí, yo creo que lo primero que hay que preguntar pues aclararle a la gente es qué cambió, porque ya como tú lo mencionas desde el gobierno de Iván Duque y a raíz más bien de la pandemia probablemente, se estableció la matrícula cero en las universidades públicas, pero con una restricción que era para la gente que estaba, digamos, en los estratos más bajos económicos. Para la población de estratos, creo que hasta estrato 3 no recuerdo exactamente, pero había una restricción, no era universal. Y eso se hizo por 2 o 3 años
inicialmente o por 2 años para la gente que ya estaba matriculada, no para la nueva matrícula. Lo que se logró en este caso fue establecer una política de Estado, efectivamente por ley, para el 100% de la población que acceda a la universidad pública. Yo creo que esto ya establece una diferencia y es importante. Ahora, ¿qué tanto representa esto en el conjunto universitario? Es la segunda pregunta. En realidad, los ingresos de las universidades públicas por matrícula, por costos de matrícula, eh, eran de todas maneras muy bajos. En el conjunto universitario nacional, el ingreso por matrícula no llegaba al 10% del costo total que para el Estado tiene sostener la universidad pública. De tal manera que lo que en última se está subsidiando a las universidades es un 10%, que es lo que les deja de entrar. Sin embargo, pues hay mucha diferencia entre unas universidades y otras. Mientras en algunas universidades públicas este ingreso por matrícula no llegaba a ser posiblemente ni el 3% de sus ingresos, para otras podía llegar a ser el 30%. Un caso específico es, por ejemplo, la Universidad Militar. La Universidad Militar tenía matrículas bastante altas eh, y digamos, un buen porcentaje de su población tenía que pagar esa matrícula. De tal manera que el Estado tendrá que hacer un esfuerzo mucho mayor para mantener los ingresos de una universidad como esa. Mientras que para otros, pues no tendrá que hacer prácticamente ningún esfuerzo presupuestal, digamos, notorio. Eh, Eso, digamos, es como el panorama general, global. Ahora, ¿qué tanto esto va a mejorar la cobertura? Pues esto hace más difícil ampliar la cobertura, porque naturalmente, para cada estudiante nuevo que se reciba, el Estado tiene que cubrir el 100% del costo de ese estudiante. Es difícil decir cuánto es eso porque cada universidad pública tiene un estudio de costos diferente. Digamos, no es lo mismo el costo semestral por estudiante en la universidad distrital en una carrera, no sé, como ingeniería electrónica, que el costo de un estudiante de medicina en la Universidad Nacional. Entonces, es difícil poder decir cuánto vale exactamente un estudiante, pero lo que es claro es que no es inferior a los 9 millones de pesos. Hay estudios que muestran que el promedio, más o menos el promedio nacional de un estudiante en educación universitaria es de alrededor de eso, de 8 o 9 millones de pesos por semestre. De manera que ampliar la matrícula significa tener un papá Estado que debe aportar 9 millones por estudiante. Si tú piensas en los 500,000 estudiantes adicionales que ha propuesto el gobierno para este periodo de 4 años, multiplicas 500,000 por, digamos, por 3 años, asumiendo que hay un promedio de algunos que hacen carreras de 5 años, con otros que hacen carreras de 3, que son tecnológicas, y otros que hacen carreras de 4, pero si tú multiplicas 6 por 9, pues ya es 54 millones de pesos por estudiante, y eso lo multiplicas por 100,000, empieza a ser una suma de billones muy grande, digna solamente de los cálculos de la ministra Irene Vélez. Entonces,
no es tan fácil, no es tan fácil para hacer cálculos de expansión de cobertura sobre la universidad pública y sobre matrícula cero. Entonces, ese me parece que es una primera consideración. Hay otra pregunta que ustedes hacían en la presentación que tiene que ver con si la matrícula cero irá a contribuir de una manera muy eficaz en frenar la deserción y el abandono, pues, y que la gente no termine sus carreras. Y ahí, pues, habría también que plantearse otro tema muy complejo, que es cuáles son los motivos por los cuales la gente abandona la universidad antes de concluir los estudios. Porque si bien es cierto que los estudios que hay muestran que un porcentaje importante abandona por razones económicas, esa razón económica no suele ser la matrícula. Eh, Primero que todo, porque ya la matrícula para la inmensa mayoría de los estudiantes que van a la universidad pública era muy baja. Para muchísimos casi gratuita, pues pagaban, no sé, había estudiantes que pagaban 100,000 pesos el semestre, 150,000 pesos el semestre. Problema duro económico es el mantenimiento, el sostenimiento del estudiante, vivienda, transporte, alimentación, etcétera, más considerando que en el panorama general del país, muchos estudiantes que van a la universidad pública no tienen su vivienda en el lugar exacto donde está la universidad. Si ustedes piensan en universidades como la Universidad del Valle, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Antioquia, etcétera, pues hay mucha gente que llega de provincia y que sus papás viven en municipios eh, que no son exactamente en el lugar donde está la universidad. Entonces, bien sea que se transporten cada día o bien sea que tengan que trasladarse a vivir en la ciudad donde está la sede de la universidad, esto implica unos costos muy altos. Entonces no era la matrícula realmente el tema más duro. Y quienes estaban pagando matrículas más altas es porque pertenecen a estratos más altos que tienen la capacidad de pago, de tal manera que la matrícula cero, pues es un elemento simbólico muy importante, pero no necesariamente es un factor que solo él va a resolver un problema de deserción por motivos de carácter económico. Entonces yo creo que todas estas consideraciones hay que verlas, pues para poner en su lugar una decisión que yo creo que es buena, yo no la controvierto, pero tampoco soy tan de la línea tan optimista que digo, wow, esto es el gran logro para el país. No necesariamente, eh, pues porque realmente el factor económico difícil para la gente con dificultades de pobreza no estaba necesariamente en la matrícula. Por supuesto, para ellos que la matrícula sea gratuita es un beneficio y bienvenido sea, pero no les va a resolver el costo de más, digamos. Francisco, como con base en todas esas consideraciones que usted ha venido precisando, hay dos temas ahí relacionados y el primero es la ley menciona que los recursos que da el Estado a las universidades públicas no serán afectados por la matrícula cero, que se le seguirán girando los recursos como normalmente ha venido haciéndose y el recurso de la matrícula cero será un recurso adicional. Entonces, la primera pregunta que entra ahí es, económicamente, ¿usted cómo cree que esto afecta o beneficia al país? Pues como tener esta cantidad de estudiantes con matrícula cero. Así sea como usted lo mencionó hace un momento, que los ingresos por concepto de matrícula son bajos, pero sin embargo, haciendo la suma de esos poquitos, pues se genera un altísimo valor. Entonces, económicamente eso cómo afecta, cómo beneficia al país sería lo primero. Y lo segundo es referido al tema de los incentivos
que se les darán a los estudiantes para que continúen y no deserten una vez estén pues en la universidad, porque también como usted lo menciona, el ingreso, pues por así decirlo, es como lo menos problemático, sino la manutención durante todo el tiempo de la carrera, pues es lo que realmente genera una dificultad para los estudiantes. Pero entonces, esos incentivos, ¿cómo habría que regularlos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el Estado? Porque en la ley también mencionan que hay que revisar que una sola persona no tenga acceso a varios incentivos. Entonces, o sea, cómo se hace eso? Bueno, por una parte, si ya la matrícula cero se establece como una norma, digamos, definitoria de la educación superior pública, ya no se consideraría un incentivo, se considera una norma común. O sea, el hecho de que un estudiante hoy, sin esa ley, pagara una matrícula muy baja no era un incentivo, era simplemente una norma eh, corriente que no se podía considerar como un premio, como una, sino parte, digamos, de lo que el Estado ofrece como un servicio, así como la educación básica hoy por hoy es gratuita en los colegios públicos del país. Eso no se puede considerar como un incentivo. Entonces, por ese lado queda claro que no habría un doble incentivo si a un estudiante se le da adicionalmente o se le da un subsidio de sostenimiento para que permanezca o se le da bueno, no sé qué otros incentivos se estén pensando. En otros países existen otros modelos como becas que se mantienen a lo largo de la carrera y esas becas cubren no solo la matrícula, sino que cubren el mantenimiento y los libros y los materiales. Entonces, pues hay diversas modalidades que eso podemos hacer ahora un capítulo específico de eso, que son posibilidades. De hecho, si ustedes miran en muchas universidades, en modelos como el de Estados Unidos, por ejemplo, que eso lo conoce uno casi que más por las series de televisión que por los estudios que uno pueda hacer, pero si uno visita esos sitios, descubre que las universidades generan mucho empleo para los estudiantes. En muchas de estas universidades las cafeterías son atendidas por estudiantes, las bibliotecas tienen estudiantes. Hay muchas actividades de la universidad en las que los estudiantes pueden ayudarse a su sostenimiento, no solo con monitorías académicas, sino también con trabajo en los lugares en los cuales hay que hacer trabajo. En Colombia, nada de eso es posible por la ley laboral. Es interesante verlo. Trabajar aquí por horas, eso es una cosa complicadísima. De hecho, yo lo intenté cuando estuve en la rectoría de Unicafam, que montamos una cafetería y yo tenía la intención de que fuera casi que una cooperativa de los estudiantes para ayudarse también en su sostenimiento y trabajar. Y esto resultó terrible. No era sostenible porque los costos laborales eran inmanejables y además no podían cuadrarse las jornadas. Pero bueno, eso es dejando aparte que existen una cantidad de posibilidades ya inventadas para ayudarle a los estudiantes en sus necesidades económicas mientras están estudiando. Pero la pregunta es, ¿qué tanto beneficia esto al país? En principio, lo que ocasiona es un gasto, tengámoslo claro, porque como tú lo mencionaste, pues las universidades mantienen su presupuesto y sea que su ingreso por matrícula fuera del 3% o del 5% o del 11% o del 30%, el Estado tiene que cubrir esa parte con recursos del presupuesto nacional. Entonces, eso es un recurso que se le restará a otras posibles
rubros en los cuales esa misma plata se podría gastar para efectos de calidad o para efectos de bienestar universitario, entendido como estos estímulos y estos apoyos y estas ayudas. El problema grave es que mientras más dinero cuesten, menos estudiantes se pueden atender, porque el presupuesto no es ilimitado. Entonces, finalmente, todo este tema es de dinero. Entonces, no es fácil expandir la cobertura. Pero además hay un fenómeno que a mí me preocupa mucho. El objetivo fundamental de esto es buscar líneas de equidad. Es decir, el gran beneficio para el país es darle oportunidad a los más pobres de acceder a las mejores oportunidades educativas en las mejores universidades posibles. Digamos que ese es el gran objetivo. Pero ¿cuál es la situación? Sabemos que las universidades públicas actualmente no están en capacidad de atender a toda la población que aspira a estudiar en la universidad. El dato que hay, por ejemplo, de la Universidad Nacional, que es uno que se conoce mucho, yo no conozco el de otras, pero sé que es igualmente dramático, pero el de la Nacional es que la Nacional cada semestre rechaza aproximadamente el 70% de los aspirantes. De manera que solamente logra ingresar un 30% de los estudiantes que aspiran a entrar. ¿Cómo se hace para seleccionar ese 30%? Pues hay que seleccionarlos con un criterio de méritos, porque no puede ser con carta de recomendación, no puede ser pensando en por quién votó el papá, no puede ser, tiene que ser por méritos. Y el único mérito es presentar un examen de admisión o una prueba del ICFES. Entonces resulta que la universidad pública también es de élite. No necesariamente una élite económica, pero sí es para una porción pequeña de la población, es decir, para un grupo de privilegiados que tienen acceso a esa gran maravilla, porque es una gran maravilla poder entrar a las mejores universidades públicas que tiene Colombia y las tiene excelentes, pero allí no puede llegar todo el mundo, llegan los mejores. ¿Qué características tienen los mejores? Pues que fueron a los mejores colegios, públicos o privados, pero fueron a los mejores colegios. Tenían las mejores condiciones familiares, digamos, de capital cultural, de apoyo en su casa mientras estudiaban en el colegio, de acompañamiento, de todos estos factores que hacen que un niño o una niña tenga mayor éxito desde la primera infancia y a lo largo de toda su educación básica para que cuando concluye el bachillerato, pues esté en ese grupo, digo, privilegiado de haber tenido la oportunidad de salir bien en todo su trayecto de la educación básica y tener la posibilidad de entrar a una universidad que exige que esté entre el 30% mejor de la población. Entonces, resulta que ese otro 70% que estaba estudiando en el sector rural, que no tenía libros en su casa, que los papás eran analfabetas y no le ayudaron a hacer tareas, que no tuvo computador, que no tenía conectividad. Es decir, toda una serie de fallas, pues tiene menos opción de llegar. Entonces, ¿quiénes van a recibir el beneficio de matrícula cero? Los que de todas maneras ya les había ido bien desde antes. Pues por lo menos en su inmensa mayoría, que no está determinado necesariamente por el lugar de vivienda, que es lo que en Colombia determinan los estratos. Y tú sabes, y lo sabemos todos, que en una misma cuadra o en un mismo barrio en Bogotá puede haber gente que tiene un nivel de ingresos muy bueno y otra que tiene un nivel de ingresos muy malo. Hay barrios aquí que se clasifican como barrios de estrato 2 y resulta que en algunos de sus sectores viven los jefes de los esmeralderos o los que manejan el transporte
de carreteras, es gente que tiene mucho dinero, aun cuando su nivel cultural y demás no hable de que son, pues, digamos que no hayan salido de los grandes colegios internacionales. Entonces, no tenemos tampoco tan claro que esta medida vaya a favorecer necesariamente a los más pobres. Mucha gente con recursos y con recursos que podía pagar una matrícula en la universidad pública va a terminar también beneficiada porque es la gente que ha estado asistiendo a estas universidades. Entonces, estas universidades no te seleccionan por ser pobre o rica, sino que te seleccionan por tener o no tener los méritos, digamos, académicos para ingresar. Y ahora con la matrícula cero, todos tienen matrícula cero. Entonces, pues digamos, eso tiene cosas buenas, pero yo creo que hay gente que estaba en capacidad de ayudar a sostener un poquito la universidad. Entonces, pues de alguna manera también hay carreras que te dan una oportunidad laboral posterior que digamos, sería justo que la gente retribuyera de algún modo lo que la sociedad toda les dio. Cuando tú vas a otros países donde hay matrícula cero, hay muchos países en Alemania, en Argentina, para no hablar solo de países europeos, por supuesto en Francia, en Italia, digamos, mucha facilidad de acceso a la educación superior a costos, si no cero, muy cercanos a cero, pero también existen un sentido de responsabilidad social muy grande que hace que la gente de alguna manera retribuya también a lo largo de su vida para el sostenimiento de las universidades. Esto es mucho más usual en la cultura sajona. Sí, entendemos. Y bueno, es que de todo lo que usted nos va diciendo se nos van desprendiendo otra serie de como de inquietudes y entonces acá pensábamos sobre el tema de, ¿va a existir una regulación específica para que los jóvenes puedan continuar disfrutando de la matrícula cero? Ejemplo, cada semestre tienen que demostrar un promedio específico, como cuando uno se gana una beca, por ejemplo, o cómo debería ser eso, o cómo va a ser eso, y qué va a pasar, por ejemplo, porque así el Estado adicione unos beneficios que va a tener ese estudiante para que logre tener su permanencia en la universidad, entonces les dará unos subsidios, no sé, de transporte, de alimentación, bueno, X tipo de subsidios, pero entonces hay unos que de igual forma van a desertar. Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes que van a desertar y que alcanzaron a estudiar 3, 4 semestres con matrícula cero? Entonces, ¿qué pasa con esa plata? ¿Cómo se recupera? ¿Se le cobra al estudiante o va a funcionar como si fuera un crédito condonable? O sea, no conocemos si existe en ese momento alguna regulación sobre el tema o se haya hablado algo sobre este tema. No, en principio es incondicional. Es decir, simplemente tú entras y estás allí, digámoslo, para decirlo de una manera que no me gusta, pero pues así es, tú estás ahí gratis. Es tu derecho. Y como es tu derecho, no tienen ninguna obligación distinta a avanzar, pero no te están condicionando tu matrícula a nada. Eso es lo que significa tener la matrícula cero, que la universidad no tiene ningún reglamento para cobrarte de ninguna manera. Es decir, sería distinto si fuera una beca o una cosa así. Hay un antecedente de esto, por lo que yo conozco, que fue una cosa que ocasionó las grandes revueltas, las grandes movilizaciones y los grandes estallidos sociales en Chile. Y es que en Chile, durante el régimen de Pinochet, toda la universidad pública empezó a cobrar la matrícula a todo el mundo, a precio comercial, digamos.
Pero entonces lo que se estableció fue algo así como lo que tú dices. Si usted funciona bien, si usted saca buenas notas, si usted aprueba los semestres, le vamos condonando esa deuda y al final usted se retira y no debe nada. Pero si usted se retira antes o si usted pierde materias, tiene que empezar a pagar, de tal manera que el día que la persona se matriculaba prácticamente le hacían firmar un pagaré. Y esto Como llevó Serpi lo por- paga, profesor Cajiao. a Como Serpi lo paga. sí, sí, pero allá lo hicieron de manera generalizada con toda la universidad pública. Mm. Entonces, pues eso fue lo que se consideró la gran privatización de la universidad pública y de la educación en general. Y eso generó muchos problemas porque la gente quedó hasta el cuello de deudas, porque obviamente pusieron tantas condiciones que no era posible resolverlas. Aquí lo que se plantea no es eso, aquí lo que se plantea es que si tú eres admitida en la universidad, a ti te reciben y tienes automáticamente el derecho a cursar tu universidad sin ninguna angustia de matrícula. Obviamente eso, de ahí en adelante se presume que es tu problema que tú salgas adelante, que pases los semestres, que avances. Yo no conozco de momento que haya ninguna condicionalidad al tema. Probablemente haya algunas condiciones para quien, en general las universidades siempre han tenido condiciones para la gente que no puede repetir más de una asignatura, por ejemplo. No, no es que uno, digamos, cuando yo fui rector de la Universidad Distrital, encontré un caos tremendo porque había unos estudiantes profesionales que llevaban 14 años en la universidad. Se matriculaban allí, pagaban cualquier centavo de matrícula, se dedicaban exclusivamente pues a otras actividades extraescolares o extracurriculares, ¿no es cierto? Y luego se tiraban todas las materias y volvían y las inscribían un año y otro año y otro año, y depurar el registro fue terrible porque obviamente pues una persona que hace eso le está robando al Estado. Pero entonces las universidades establecerán seguramente un reglamento donde limitan el número de años en los cuales una persona tiene disponibilidad para terminar una carrera. De hecho, conozco el caso de Italia, la reforma que se hizo en los años 90 a raíz de los acuerdos de Bolonia. En Italia también había gente que podía gastarse 7 u 8 años o 9 años haciendo una carrera y tomaban, digamos, una asignatura por semestre o dos y ahí iban de a poquitos. Eso lo limitaron y dijeron, no señor, usted tiene que terminar la carrera en máximo tanto. Si usted no la termina ahí, se acabó, se le acabó su posibilidad pagando o sin pagar. En Colombia existe eso. En Colombia tú no te puedes dar el lujo de hacer una carrera en 11 años, sea que estés pagando mucho o sea que no pagues nada. Entonces seguramente las universidades limitarán ese tiempo, pero eso no está condicionado a pago económico. Lo importante es eso, que no es un modelo de beca, es un modelo de gratuidad que significa que la educación superior en Colombia a partir de esa ley no tiene costo de matrícula. Te cobrarán otras cosas. Pues tú tienes que pagar tu alojamiento y tienes que comer por tu cuenta y la universidad no te garantiza que te den la comida o el servicio médico o lo que sea. Pero tú tienes derecho a estar allí y cursar los cursos que te hacen, que necesitas y graduarte. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora, que es la gratuidad. Claro. Pero pues no tiene sanción. La exigencia, como digo, es académica interna de la universidad. Y ahí viene una reflexión adicional que es independiente de la matrícula. La deserción en las universidades colombianas siempre se le ha asignado o se le ha achacado al tema económico. Pero la verdad es que un porcentaje muy grande de estudiantes desertan
es porque no son capaces con el nivel académico. Ujú. Un enorme número de estudiantes no se van porque no les alcanzó la plata o porque no tuvieron para la matrícula, sino se van porque se aburrieron. Ese es un término. Que me aburrí, es que la carrera que escogí no era la que yo quería. Y entonces, pues no, eso como que no era lo mío. Y entonces, a veces cambian de carrera, hacen todo un procedimiento, se cambian, vuelven y se aburren, y al cabo de 4 o 5 semestres se fueron. Y esa platica se perdió. Sí, Exacto. Y buen hay punto. otros, y hay otros que no pasan, pero ni siquiera los exámenes de laboratorio. Entonces, pues se van, porque pues pierden y vuelven, inscriben la materia y vuelven y pierden. Que hay gente que llega a la universidad y no sabe leer y escribir. Ujú. Y hoy por hoy las carreras, muchas carreras importantes, pues son carreras con altísimo contenido, bien sea en matemáticas o en ciencias, y allí salen muy mal preparados. No tienen hábitos de estudio, no saben manejar información. Y entonces empieza uno a ver, es que el problema no está en la educación superior, está antes. El problema está en la educación básica. Entonces, mucha gente deserta en la universidad, pues porque, como decían antes, para la primaria, la gente dice, es que yo no salí para el estudio. Y el estudio no es lo mío, ya conseguí novia, ya, Tengo ya, ya, trabajo. ya encontré un trabajo, yo ya con los 3 semestres que hice ya me voy. Y esa plata se Mm. pierde. Hoy por hoy el índice de deserción está pues, en el orden del 50%, lo cual significa que el país está perdiendo eh, el 50% de una enorme inversión en recursos humanos. Sí. Sí, profesor Callao, muy importante esa reflexión que usted hace porque muchos dicen es que debería más adelante complementarse esta ley de matrícula cero en decir en que también se les va a dar para el transporte, para la alimentación, para ayuda de la vivienda, pero pues el caso es que también se sostengan por los conocimientos o porque son personas que son capaces de estar en una universidad y pues recibir todo ese conocimiento y aprovecharlo. Profesor, me llama mucho la atención el tema del financiamiento, del presupuesto, logísticamente. Esta ley, ¿cómo se va a llevar a cabo financieramente? Usted ya nos habló, el Estado tiene que dar un porcentaje, tiene que sacar plata, pero esta ley prácticamente va a depender del financiamiento, ¿sí? Entonces, los mandatarios podrán decir que no tienen recursos para, pues, otorgar esa matrícula cero. ¿Eso puede suceder? Puede suceder, puede suceder que una universidad diga, yo no puedo atender más de 6.000 estudiantes porque no tengo plata para más. Lo mismo que si, pues me disculpan el ejemplo, pero es lo mismo que si a ti te dicen que tienes que darle alimentación gratuita a unos niños en un colegio y tú haces todos tus cálculos y dice a mí cada almuerzo me vale 8.000 pesos y te dan plata para 120 almuerzos. Y bueno, pues puedes atender 120 niños y el colegio tiene 340 casas. Y si el Estado te dice, no, es que el que no almuerza no va al colegio, entonces el colegio tiene que decir, pues este colegio se vuelve un colegio para 120 niños. ¿Por qué? Porque no alcanza para la comida, sino de 120. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues reducimos los profesores, cerramos carreras. Entonces, pues el tema de financiamiento es clave. Yo creo que aquí entra otro elemento que es muy importante, porque esta ley de gratuidad no tocó el tema de las fuentes de financiación de una manera clara. Solamente dice, pues, que hasta donde me acuerdo es que, además, la leí y ahorita ya se me olvidó, pero, pero tengo entendido que habla de que la financiación pues es nacional y local, pero no habla de la fuente, no dice de dónde sale la plata exactamente. No es un impuesto nuevo, no es
Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Pues sale de la ley 30. Y entonces, esto hay que amarrarlo con toda la discusión de la reforma de la ley 30. La reforma de la ley 30 es la que está tocando otros, o la que dicen que tiene que tocar porque todavía ni siquiera está el proyecto final, la que tiene que tocar esos otros incentivos. Entonces, uno de los temas de los que se habla es que debe haber incrementos graduales y de acuerdo con disponibilidad, así dice el texto del proyecto, para temas de bienestar universitario, que es en últimas lo que se llaman incentivos, de aquellos que puede otorgar la universidad misma, porque digamos, para darle un incentivo a un estudiante, piensen ustedes en la Universidad Distrital que tiene todo un programa de alimentación para algunos estudiantes. ¿De dónde sale? Eso sale del presupuesto de la universidad. Ahora, ¿de dónde sale el presupuesto de la universidad? Tiene tres fuentes, el presupuesto de la distrital, o digamos cuatro fuentes. Tiene el presupuesto nacional. Entonces, allí, por la ley 30, el gobierno nacional le asigna a la universidad distrital un X porcentaje o un X suma de dinero. El distrito le asigna otra suma de dinero a través del consejo y del presupuesto distrital. La estampilla que salió por ley le asigna otro dinero y cuarto, la universidad vende servicios, hace cosas, pone a su gente a trabajar y cobra. Y por ahí gana otra plata. Después de la ley 30, y cuando en el año, a partir del año 2002, se inició la expansión de matrícula de las universidades, pero no les incrementaron el presupuesto, las universidades tuvieron que salir a conseguirse plata, haciendo una serie de actividades, unas fundaciones, unos grupos de consultoría a vender servicios aquí y allá. Entonces uno ve que por decir cualquier cosa, que la construcción de los colegios, no sé qué, con la interventoría de la Universidad Nacional, con la interventoría de la Universidad Distrital, esos son recursos propios de la universidad que la universidad vende, lo mismo que los posgrados que los convierten en una fuente de ingresos adicionales. Entonces, con esas fuentes de ingresos va a tener la universidad que responder por, por todo, incentivos, todo, porque no hay de dónde más. El presupuesto nacional ya está exprimido, porque el presupuesto nacional es muy difícil incrementarlo de una manera muy grande. La pelea que hay ahorita es sobre la reforma a la ley 30 para asignarle unos nuevos recursos a las universidades públicas. De hecho, la ministra salió muy contenta con el anuncio del presupuesto del año entrante porque consiguió 2 billones de pesos adicionales. Eso repartido entre las 40 y tantas universidades públicas, pues no es nada. Pues digamos, eso en relación, digamos, es mucho, porque 2,5 billones de pesos es mucha plata, pero repartido entre todas las necesidades, entre las cosas pendientes, entre la infraestructura que está en mal estado, entre los incrementos salariales congelados, entre el aumento de los salarios, entre las exigencias de profesores de tiempo completo, etcétera, y además con solicitudes de incentivos, de subsidios, etcétera, pues eso se vuelve muy poquito. Entonces, es muy grave. La cuenta que yo les decía, si ustedes solamente multiplican 500,000 cupos por 40 millones de pesos por cabeza, pues eso ya da como 20 billones de pesos. Y eso no es fácil de conseguírselo. Si no más Francisco, Serpi lo paga
costó 4 billones de pesos y eran apenas 40.000 estudiantes. En ese sentido, Francisco, tenemos pues como una duda ahí, y es las personas que tienen los mejores puntajes del ICFES anualmente, pues tienen el beneficio o de decir quiero estudiar en X universidad, ¿cierto? Entonces, esa X universidad puede ser pública, puede ser privada, igual por haber obtenido el mejor puntaje, pues se le da su premio. Entonces, ahora con esto de matrícula cero, ¿cómo será eso? O sea, entonces ahora los que tengan los mejores puntajes solo podrán acceder a las universidades públicas porque el beneficio de matrícula cero es para las públicas y no para las privadas, o cómo será eso. Pues, Y lo otro que queríamos preguntarle, pues para no desaprovecharlo, es que la ley dice que serán priorizadas aquellas personas afrodescendientes, raizales, desplazados, víctimas del conflicto armado. Entonces volvemos sobre el tema que usted nos estaba tocando al principio del programa, y es estos grupos, estos sectores sociales son los que menos acceso tienen a una buena educación secundaria, a una educación secundaria de calidad, y por ende ni siquiera podríamos decir que desertan por temas económicos porque no tienen para el sostenimiento, sino porque académicamente no logran superar esas barreras del conocimiento. Entonces, la pregunta ahí es, entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una estrategia adecuada para que estas personas de estos grupos priorizados no deserten? O sea, fortalecer los departamentos de acompañamiento estudiantil, o sea, ¿cuáles serían unas buenas estrategias como para cerrar eso? Hacerles primero una valoración de vocación académica para que ingresen a la carrera adecuada, o sea, ¿qué podríamos hacer ahí? un poco de todo eso, pero te contesto la primera pregunta. Lo que va a pasar, o parece que está pasando, no sabemos, todavía es pronto para decirlo. No es que los que tengan los mejores puntajes tengan que ir a la universidad pública. Lo que pasa es que les va a resultar mucho más chévere ir a la universidad pública. Hoy por hoy, si tú vas a una de las universidades de élite, es decir, si tú piensas en la Javeriana, en los Andes, en la Universidad del Norte, en Barranquilla, bueno, en el ICESI, en Cali, y así, pues, en las universidades buenas del país, pues tú estás hablando de matrículas que están oscilando entre los 20 y los 35 millones de pesos el semestre. ¿Cómo no voy a querer yo, si quiero ser médico, ir a estudiar medicina gratis en la Nacional en vez o en la Universidad de Antioquia o en la Universidad del Valle, que son excelentes facultades de salud, en vez de ir a pagar 30 millones de pesos semestrales en la Universidad XX? Claro que voy a querer. Y si tengo el mejor examen del ICFES, me tienen que recibir, tengo derecho. Y lo haré gratis. Otra cosa es que yo sea que tenga prejuicios tan grandes que diga yo allá no voy porque eso allá es peligroso, porque allá explotan bombas y bueno, o quién sabe, cierran la universidad y me demoro 10 años más estudiando. Eso ya no sucede. Entonces, si yo quiero estudiar física, si yo quiero estudiar ingenierías, pues eso, las mejores facultades están en las públicas. Ciencias básicas hoy por hoy no hay sino en las públicas. Artes, imagínate. Literatura, psicología, es decir, es que no es sino agarrar los listados de precios de las universidades privadas para uno saber. Si uno ya piensa, no en estas universidades top, carísimas, sino pensemos en unas que están más abajo, pero que son universidades más abajo en precios, pero que son universidades acreditadas y que son universidades muy buenas. Entonces piensa tú en La Salle, piensa tú en la Universidad Santo Tomás, piensa tú
En fin, ese otro perfil de universidad son universidades con matrículas que están alrededor de los 15 millones de pesos el semestre. Esto ya, la gente que va a esas universidades es de clase media. Y es de clase media, lo que llamamos pues estrato 3 y 4, que van con créditos de ICETEX, que se endeudan con los bancos para poder hacer su carrera. ¿Cómo no van a querer ir a las universidades públicas gratis? Hasta ahora, si iban a la universidad pública, les costaba casi lo mismo estudiar en la pública que estudiar en la privada, porque la pública les cobraba de acuerdo con la declaración de renta de los papás y de acuerdo con los recibos de servicios públicos del lugar donde vivían y todo eso. Entonces, pues no era negocio irse a estudiar en la nacional o en la universidad militar o qué sé yo, pagando una matrícula casi igual de la que tenías que pagar en una universidad privada. Pero si es gratis, sí paga hacer la vuelta. Entonces, mucha gente va a ocupar esos puestos, sin duda. Y al mismo tiempo se genera una crisis en la universidad privada que se le baja la matrícula. La universidad privada ha hecho una labor importante a lo largo de los años y sobre todo de los últimos 20 años en formar gente y gente que paga pues para formarse. Eso no quiere decir que toda sea rica. Mucha de esa gente ha estudiado que es con créditos del ICETEX, que terminan pagando y es clases pobres que no tienen tan buenos exámenes del ICFES. Es decir, que no pueden entrar a la pública, pero es porque no clasifican. De hecho, mucha de la gente que entra a universidades, digamos, más baratas, privadas, es porque no lo recibieron en la pública, pero se han inscrito en la pública y no lo recibieron. Entonces, si tú vas a una serie de universidades que hay, pues es que en Bogotá hay 40 o 50 universidades, entonces no quiero ni mencionar nombres, pero pues lo puedo decir porque fui rector de una de ellas, de Unicafam, una universidad que estaba dando y sigue dando un nivel académico muy bueno. Sus egresados están muy bien posicionados laboralmente, pero es una universidad nueva, poco conocida. Puedes pensar en la Agustiniana, puedes pensar en universidades que han ido creciendo, tienen instalaciones muy buenas y todo eso, pero que valen 8 millones de pesos y no 14, ni 16, ni 32. Y uno miraba en los estudiantes y un porcentaje altísimo se habían inscrito en varias universidades. Y casi todos los que entraban se habían inscrito en alguna pública. Entonces, si logran entrar a la pública, le quitarán el puesto al otro muchacho que quiere, si tienen buenos puntajes. Entonces, el otro problema es que están limitando tremendamente la acción de ICETEX. Entonces, al quitarle a ICETEX recursos para dar créditos, pues la gente se queda sin tener cómo ir a una universidad privada, porque vale mucha plata ir a una universidad privada y más para gente que no tiene recursos. Ok, bueno, pues, y respecto a la pregunta que le hacíamos, Ah, ¿de qué Francisco, hacer? Espérame un segundo, medio segundo. Muy interesante, pues todo lo que nos está diciendo ya para cerrar y que él nos hable acerca de qué hacer realmente. claro, porque mientras que regresa el Ya profe, regresé. pues Ah, ok, es como ya resuelto el problema del acceso económico, por así decirlo, del acceso respecto a la parte económica a la universidad. Entonces, ¿qué Sí, hacemos para que se mantengan? pero sobre todo creo que era muy interesante la pregunta que tú me hacías de los grupos específicos ah, sobre los sí. cuales el país tiene que tener atención y efectivamente es muy importante. Pero si no se empieza a atender a esos grupos desde que están en la primera infancia, es muy difícil resolverles sus problemas cuando llegan a los 18 años. Eso no es nuevo, eso que dice la ley no es nuevo, eso ya existe desde hace mucho tiempo. Hay universidades que han encontrado soluciones y lo han hecho muy bien. Universidades tanto públicas como privadas. La Universidad de Antioquia ha tenido éxitos muy importantes
con poblaciones raizales y han tenido estrategias de acompañamiento. Eso evidentemente hay que hacer unas estrategias de acompañamiento individuales, pero es muy difícil. Yo tuve una entrevista muy linda con una chica guayú que atiende una agencia de turismo, que es propiedad de una ranchería en La Guajira, y ella estudió comunicación social en la Universidad Bolivariana, me parece. Eh, y me decía lo terrible que había sido para ella ese proceso desde aprender el idioma. Porque uno cree que es que todo el mundo habla español y no, pues resulta que hablan español, pero no para hacer una carrera en la que hay que leer libros. Eso es como hablar inglés para poder desayunar por ahí en Miami. Pero eso no te da para estudiar filosofía en inglés en Oxford. Entonces, ella decía eso, el tema cultural. En la Universidad del Valle tuve la experiencia, yo viví muchos años en Cali, viví como 10 años en Cali y allí tuve mucho contacto con la Universidad del Valle y me decían que uno de los problemas más grandes que tenían era con las poblaciones que venían más del Pacífico, de Buenaventura y de esa región. Y no era solo por los resultados académicos del bachillerato, sino por el choque cultural, porque es que la manera de ver la vida, la manera de aproximarse a la muerte, eso fue muy interesante porque era un taller que yo estaba haciendo con profesores de salud y me decían el problema tremendo de la gente que viene a estudiar enfermería de estas comunidades afro es que tienen una concepción de la muerte que les hace complicadísimo abordar los temas de salud cuando la gente se está muriendo todos los días. Entonces no es solamente un tema de hablar español o de tener buenos resultados en matemáticas, es un problema de mucha mayor complejidad y esto requiere un tratamiento, digamos, requiere un proceso a lo largo de los años. Hubo una experiencia, ha habido una experiencia a lo largo, bueno, estoy hablando de hace 30 años, con San Andrés. En San Andrés ha habido programas tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad del Atlántico y de la Universidad de Cartagena, si mal no estoy, y de algunas universidades de Antioquia, tratando de que la gente isleña pudiera hacer sus carreras. Dificilísimo, dificilísimo. El tema cultural era prácticamente imposible. Entonces, no es una cosa tan simple como decir eso, póngale un acompañamiento. Desafortunadamente no se han publicado los datos y ni se han hecho muy conocidos los datos de la gente que fracasó en ser filopaga. Y obviamente no era por razones académicas, porque esos eran los más pilos de los pilos. Y por razones culturales, los choques culturales de los chicos que fracasaron en ser filopaga fueron tremendos y se hicieron estudios sobre eso y todavía el ministro Alejandro Gaviria estaba tratando de resolver ese lío que debían hasta la camisa porque en el segundo semestre se totearon y se totearon emocionalmente, psicológicamente. Entonces yo creo que esto es una de las cosas más importantes que hay que abordar cuando se mira el tema de permanencia y de comunidades raizales. Probablemente la mejor solución es hacer toda la primera etapa de formación, como lo está proponiendo este gobierno, en modalidades mucho más cercanas a los sitios de origen de la gente, posiblemente en sedes localizadas en los sitios donde vive la gente, donde no se le rompan todos sus parámetros, todas sus coordenadas, digamos, culturales, y donde se puedan ir estableciendo los procesos de ingreso gradual al mundo académico y profesional. Y también, por supuesto, lo que ya mencionabas tú, Sandra, todos los procesos de orientación profesional, pero temprana. Esos procesos deben empezar desde el noveno grado, ¿no? Eso no puede ser en los últimos 2 meses.
porque eso vale para toda la población. Hay miles de chicos que fracasan en la universidad porque entraban a estudiar cualquier cosa, lo que el último día se les ocurrió porque no tenían ni siquiera idea de qué se trataba. Bogotá está adelantando ahora un proceso muy interesante en esa dirección. Bueno, pues, doctor Francisco Cajiao, muchísimas gracias por este tiempo que se queda demasiado corto para todas las preguntas que tenemos y que quisiéramos abordar sobre este tema, pero yo creo que deberíamos vernos en una próxima oportunidad cuando esto esté más avanzado, porque nos quedan retos en el Estado, retos económicos, retos en torno a lo biopsicosocial. Y entonces, ¿cómo es que vamos a superar todo esto? ¿Cuáles son todas esas propuestas? Y pues quisiéramos en una siguiente oportunidad volver a revisar esto que hablamos hoy a la luz de lo que va surgiendo nuevo. Muchísimas gracias por asistir a nuestro programa y por acompañarnos. Pues gracias a ustedes, a su audiencia, y ya saben, cuando quieran, yo me siento siempre parte permanente y viva de la Universidad Distrital. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, profesor Cajiao. Pues ahí está. Muy interesante tema, matrícula cero, ya la sancionó el presidente, entonces esperemos el desarrollo de esta ley matrícula cero. Y antes de terminar, recuerden, este viernes 25 de agosto, agéndate para los conversatorios en el patio. En esta oportunidad, el tema que vamos a abordar, la música popular en una educación sentimental para la paz. La invitada es la educadora artística Laura Alarcón. Con este tema y este invitado terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche. Feliz noche, Sonia. Feliz noche a toda la audiencia. Chao, chao.